Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí, contar con la gracia de que estamos estudiando, Señor, con muchas pruebas, con esto del COVID. Señor, yo te ruego que seas con cada uno de nosotros, que permitas que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos poder reflejarlo cada vez más a Él. También, Señor, ayúdanos a ver con claridad a través de este panorama breve de tu hermosa palabra, cuál es la condición del ser humano constantemente, que es abandonarte. Ayúdanos, Dios, a darnos cuenta de eso y a reafirmar nuestra fe, a reafirmar nuestra devoción, a reafirmar nuestro testimonio para contigo, Señor. Por favor, Padre, te ruego que me uses para poder exponer tu hermosa palabra con la mayor claridad posible. Es en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que oramos. Amén. Muy bien. La semana pasada, el viernes, nos quedamos hasta el estudio de los jueces. ¿Se acuerda usted de eso, no? Jueces. Ahora vamos a ver lo que es considerada también, o llamada así también, la edad de oro de Israel. La edad de oro de Israel. ¿Sí? Que son a partir de los reyes. A partir de los reyes. Después de fallar bajo los jueces, Israel pidió un rey. Israel pidió un rey. ¿Se acuerdan que falló Israel pidiendo cosas, haciendo cosas que obviamente no estaban bien delante de Dios, después de que habían caído en idolatría? Tenían jueces. Después de los jueces piden reyes, y Dios les dice que no los están, se enoja Samuel, y Dios le dice: tú no te enojes porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y Dios entonces pone los requisitos que debería de haber para un rey, que es muy interesante todo esto. ¿Se acuerda usted? ¿Cierto? El periodo de los reyes abarca los siguientes 450 años de la historia de Israel. Traería organización y estructura a la nación, uniendo a las tribus de Israel en el reino central, la edad de oro. Los libros de primero de Samuel hasta segundo de Crónicas registran las vidas, hazañas y fallas de los 42 reyes de la nación. 42 reyes de la nación están registrados en la escritura, y todos tuvieron fallas. Todos. Las cualidades para los reyes. Aunque las expectativas de la gente era que sus reyes lideraran en batalla, conforme a lo que dice el primer libro de Samuel, Dios requería que los reyes fueran gobernados por ciertos principios mucho más importantes. Principios mucho más importantes. El rey iba a llevar una vida sin mancha, siempre en dependencia en Dios y su ley. Siempre en dependencia de Dios y su ley. Siempre. Así que es importante que nosotros podamos darnos cuenta de esto y ver cómo la nación de Israel ha estado fallando una y otra y otra y otra vez. Así que note lo que dice el primer libro de Samuel. Acompáñeme, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8.
capítulo 8, versículos del 4 al 6. Note lo que dice. 8 del 4 al 6. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo es lo que hizo la nación de Israel? También note lo que dice en el mismo capítulo 8, pero ahora en el versículo 20. A fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Esto es lo que ellos querían, un rey guerrero. Ahora note lo que dice Deuteronomio, por favor, acerca de los requisitos que debería de haber. Note, Deuteronomio capítulo 17. Y esto es muy interesante, muy interesante. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 16 al 20. Note. Además, en este capítulo, para que nosotros veamos cuáles eran los requisitos que debería de cumplir un rey, completamente diferente a lo que la nación estaba queriendo. Ellos querían un rey guerrero que fuera delante de ellos en las guerras y fuera a hacer todo lo que ellos hacían, para que los gobernara, para que juzgara entre ellos. Y Dios pone un rey, o Dios pone las características de reyes completamente diferentes. Y ahorita voy a hacer una analogía acerca de esto. Note. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para traer muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. ¡Wow! Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en el libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Notó cuáles son las características? Israel quería un rey bélico y Dios demanda un rey espiritual. Pero ¿notó cuál es el propósito de estas cosas? Hay un riesgo muy grande en tener una posición elevada más que otros, ¿cierto? Hay un riesgo muy grande. ¿Cuál es ese riesgo? El que la gente puede llegar a sentirse mareada. Como luego decimos, este se mareó y nada más se subió en un par de tortillas. Y ya a la altura, ya le hizo, que ya se sintiera más, ¿no? Ese es el riesgo. Que se sientan mucho, que se sientan superiores a los demás. ¿Notó? Note lo que dice el versículo 20 en la primera parte. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ahora, para que esto no le sucediera al rey, ¿qué era lo que el rey tenía que estar haciendo? ¿Se acuerdan que ya lo leí? Tenía que estar pasando a mano
toda la ley de Dios. Y no solo eso, la tenía que estar repitiendo todos los días, la tenía que estar leyendo todos los días de su vida para que supiera gobernar. ¿Ya vio? Aunque un pastor, por supuesto, no es rey, no es puesto en una posición tal, pero note algunas características similares. También dice que no debe de tener muchas mujeres, que nada más debe de tener uno, la monogamia. También dice que no debe de acumular riquezas, ni debe de ir a hacer negocios, ni regresar a Egipto de donde salieron para tener más caballos y tener más poder, y no debe de hacer eso. ¿Yo? El pastor debe de ser no un recién convertido, debe de ser uno que guarde la fidelidad matrimonial, debe de ser uno que conozca la Escritura porque debe de estar capacitado para enseñar. ¿Ya vio? Dios pone a gente espiritual a liderar a su pueblo. ¿Ya vio? Algunas similitudes solamente, no voy a ahondar porque no tengo tiempo ahorita para hacerlo. El gobierno de los reyes, la posición de Dios como el gobernador supremo sobre el hombre y toda la creación ha permanecido sin cambio a través de toda la historia hasta estos momentos. Sin embargo, Dios ha delegado la autoridad al hombre, como lo vimos ya anteriormente en Génesis capítulo 1 en el versículo 28. Vamos a leerlo una vez más. Cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Ya vio? Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ejercer dominio. ¿Ya vio? Los reyes de Israel fueron escogidos por Dios para gobernar sobre su gente como representantes de su autoridad en la tierra. Iban a llevar a cabo la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Llevar a cabo la voluntad de Dios, no la propia. Como el sumo sacerdote, los reyes eran escogidos por Dios y no por los hombres. Note, vayamos una vez más al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 24. 10:24 de el primer libro de Samuel. Dice entonces: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis a que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! ¿Pero quién lo puso? ¿Notó? ¿Quién lo puso? Dios. Fue Dios quien lo escogió. Ahora note, capítulo 16 del libro de Samuel. 16:1 dice así: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después de que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Quién quitó a Saúl del reinado? Dios. Y Dios va a escoger otro rey en lugar de Saúl. Note, mismo capítulo, versículo 11 y al versículo 13 del mismo capítulo. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio,
de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. ¿Quién quitó a Saúl? Dios. ¿Quién escogió a David? Dios. Aquí no era democracia. ¿Cuál es el peligro? Trasladándolo al punto de la iglesia. ¿Cuál es el peligro que dentro de una iglesia haya democracia? Que cada quien va a votar por el que mejor le cae. ¿Cierto? Por eso en ocasiones hay iglesias que llegan a fomentar el nepotismo. Y aquí no es democracia, es que Dios provea a una persona para que pueda gobernar y liderear a su pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Por esta razón, tanto los reyes como los sacerdotes fueron llamados los ungidos de Dios, que significa escogidos por Dios, como lo vemos en Levítico. Levítico, por favor, atrasito, bueno, más bien atrasote, ¿no? Levítico capítulo 4, 5. Levítico 4, 5 dice, ¿sí era así? Sí. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. ¿El sacerdote qué? Ungido, el escogido por Dios para tal o cual ministerio, ¿cierto? Como dice también Primero de Samuel, regresamos a Samuel por favor, Primero de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. ¿Ya vio cómo se refieren a ellos como los ungidos de Dios, los escogidos por Dios? ¿Ya lo notó? Entonces, los dos reyes más importantes, el reinado de David y su hijo Salomón, se levantaron a Israel en su cenit como nación en la escena mundial. Tenía un lugar súper importante en ese momento, súper importante. La registra honestamente, se registra honestamente de la nación de Israel la grandeza y las fallas de estos reyes, como vemos primero de Samuel, del capítulo 16, no lo vamos a buscar porque está demasiado largo, del capítulo 16 a Reyes, primero de Reyes, capítulo 2. Ahí está todo este registro, que usted lo puede leer ahí en su casita, ahorita en tiempo de cuarentena. Léale para que vea lo que le estoy diciendo. Entonces, los reyes más prominentes fueron estos. Primero, David. El reino de David fue el más cercano al ideal de Dios de un gobierno divino, a pesar de sus fallas y de su pecado. Fue el más ideal. Dios lo llamó a David varón conforme al corazón de Dios, quien hará, todo lo que yo quiero. Note, de un corazón conforme al corazón de Dios, porque hará todo lo que yo quiero, dijo Dios acerca de David. Hechos capítulo 13, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 13, versículo 22.
Dice así: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Ya vio? David expresó elocuentemente su tierno amor por Dios y su reconocimiento personal de pecado en el libro de los Salmos, en el Salmo... caray, creo que me equivoqué de Salmo. Déjeme lo checo, por favor, porque luego esta dislexia me traiciona de citas. Así que déjeme checarlo antes de que yo se lo diga, por favor. Ok. Este tierno corazón que David tenía, lo vemos en el libro de los Salmos, de el Salmo 23 hasta el Salmo 51. Son muchos salmos, pero nada más quiero que escuche estas tiernas palabras de amor que David tiene por el Dios creador del universo. Salmo 23 es un salmo pequeño, pero muy, muy, muy hermoso. Usted lo conoce seguramente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David tenía una confianza en Dios impresionante. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Las aguas de reposo, cuando uno ve esos paisajes hermosos donde el agua se ve azul, y nada más con ver esos lugares, uno descansa junto a aguas de reposo. Y dice uno: qué rico lugar, ¿no es cierto? Es eso lo que está diciendo. Él restaurará mi alma. Me guiará por senderos de justicia. ¿Por qué creía David esto? Porque Dios lo hipotecó. Porque dice: por amor de su nombre Dios va a cumplir todas estas cosas. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cuántas veces estuvo David en posición de ser muerto? Muchas, ¿no? Siendo rey, guerrero. Y a pesar de eso, él confiaba en la provisión misericordiosa de Dios, de que lo iba a guardar. ¡Wow! ¿Ya vio? ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, te tiene que sentar a la mesa ahí con sus enemigos, David. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, llena está la copa. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán por todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Conocía David al Señor? Vaya que si no, ¿no es cierto? Vaya que si no. ¿Qué podría usted escribir acerca de Dios? David había aprendido a tener una relación muy, muy estrecha con Dios, ¿cierto? Muy estrecha. El pacto de Dios con David, la promesa de un reino futuro, hasta el momento, el evento más importante que se llevó a cabo durante el tiempo de los reyes fue la promesa que Dios le hizo a David cuando dice en el Salmo 89, note lo que dice: hice pacto con mi escogido, está hablando Dios con David. Salmo 89, 3 al 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Si dejaren sus hijos mi ley, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Mas no quitaré de él mi misericordia, no olvidaré mi pacto. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. Vaya, por eso David confiaba en todo eso, porque hicieron un pacto con él. Lo que se conoce como el pacto davídico, de que un heredero de él heredaría su trono eternamente. El trono del rey de reyes y el señor de señores. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. El pacto incondicional de Dios con David era una liga al pasado, conectándolo con la promesa de Dios de una simiente a Abraham y una ventana al futuro, relacionándolo con el Mesías por venir, como dice la Escritura en 2 de Samuel. Regresemos allá, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7, versículos del 8 al 17. Note lo que dice. Segundo de Samuel, 7 del 8 al 17 dice entonces: ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan, ¿hasta cuál dije? Hasta el 17. Cuando tus días se cumplan y reposen con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré mi reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté, de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Ya vio? Uno de los descendientes de David será el ungido del Señor. El largamente prometido Redentor escogido. No importando las fallas futuras de Israel, el pacto de Dios con David duraría hasta el cumplimiento, porque estaba basado en la santidad de Dios y no en la realidad del hombre. Ese es el reinado de David, la promesa que le hicieron a David. Ahora, veamos a Salomón. Veamos a Salomón. Salomón, el hijo de David. Israel disfrutó de una prosperidad sin precedente. Hubo mucha riqueza en el tiempo en el que Salomón estuvo reinando ahí. Note lo que dice el primer libro de Reyes,
en el capítulo 4, allá adelantito de donde estábamos, por favor. Primero de Reyes, capítulo 4. Versículos 20 y 21. Judá e Israel eran numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. ¿Cierto? Ahora note, capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, y no hay adversario ni calamidad. Y he aquí, pienso edificar una casa al nombre del Señor, mi Dios, como el Señor habló a mi padre David, diciendo, tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Qué interesante, ¿verdad? Dios bendijo a Salomón con una sabiduría y una riqueza sin nombre. Fue una época en donde había tanta riqueza que el trono de Saúl era de mármol de una sola pieza y recubierto de oro fino. Los escudos de todo su ejército eran de oro. Él tomaba en vasos de oro, con utensilios de oro y de plata fina. Había dinero en aquel tiempo en el reino de Israel. Muchísimo dinero. Muchísimo. Y dejaron de pelear. Fue un tiempo en donde se acabó la guerra. Y ellos estuvieron muy tranquilos. Qué interesante, ¿verdad? Dice primero de Reyes capítulo 4, versículos del 29 al 32. Note. Dice así: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y su fama fue conocida por todas las naciones alrededor. También pronunció 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Vaya que si tenía sabiduría Salomón, Vaya que si no. Ahora note, el mismo libro, pero ahora en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. ¿Ya vio? También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. De ningún valor se consideraba. Déjeme conectar mi computadora que está a punto de apagarse. ¿Por qué la desconectaste, hija? Yo no la desconecté. ¿Ah, no? Yo estaba ahí cuando yo estaba ahí. Ya vine. Es rápido, nomás que luego se me olvida conectarla al principio y luego ya se me anda descargando casi al final, entonces. Pero bueno. ¿Ya vio entonces cuánta sabiduría
¿Y cómo y cuánta riqueza tenía? ¿Y debido a qué? Salomón no fue ambicioso. Cuando él hereda el reino, le hacen una oferta que tal vez ya quisiera usted que se le hiciera, ¿no? Dios le dice a Salomón: pídeme todo lo que quieras, que por amor a tu padre, mi siervo David, te lo voy a dar. ¿Qué le pediría a usted? Ay, que se acabara el COVID. Y eso lo podemos pedir de todos modos. ¿Qué le pediría? No, seguramente riquezas para que usted viva re a gusto y a lo mejor que le dé muchos años de vida. Pero los años de vida los puede tener, ¿sabe por qué? Arrepiéntase de sus pecados y Dios le da vida eterna. ¿Verdad? ¿Qué pidió Salomón? Solamente le dijo: dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y sabiduría le fue dada. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Por eso es conocido como el sabio Salomón. El tabernáculo portátil, que había sido el centro de adoración durante los años de Israel vagabundo, sería ahora transformado en un templo glorioso en Jerusalén. Salomón utilizó toda la riqueza de su reino para construir este magnífico tributo a Dios. Siguió las instrucciones para el tabernáculo dado originalmente a Moisés en el monte Sinaí, pero duplicó sus dimensiones. Aquello ha de haber sido hermosísimo. El templo y la ciudad de Jerusalén se convirtió en el centro de la nación del reino de Israel y fue claramente la construcción más importante a la nación. Así ha de haber estado aquel templo. Pues tenían lana para invertirle, ¿no? Y le metió, lo hizo lo doble de las dimensiones que era. Hermosísimo estaba aquello. De tal forma que desde aquel templo hasta acá no ha habido otro como ese. ¿Cómo sabemos eso? Por los registros propios que tiene la Escritura en los profetas menores, cuando regresan del exilio, y dicen: no, y esto no es nada de lo que era el templo de Salomón. Ya lo veremos más adelante también. Más adelante. ¿Ok? Veamos lo que dice Primero de Reyes, capítulo 5. Bueno, más bien se lo voy a dejar de tarea. Lea todo el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Todo el capítulo. Y va a ver que está bien bonito cómo nos narra con puntualidad todas las cosas. Léalo, por favor. Ahora, trágicamente, al final de su vida, Salomón menospreció los mandamientos de Dios y se casó con cientos de mujeres extranjeras. Al final se equivocó. Tanta sabiduría, tanta riqueza, y al final se equivocó. Muchos de estos matrimonios fueron formados para crear alianzas políticas con las naciones circundantes. Sin embargo, estas mujeres extranjeras alejaron su corazón de Dios y lo llevaron tras sus ídolos. Gran falla. Van de regreso a la idolatría. Esa es la constante. La idolatría de Salomón llevó a su reino a una decadencia de la que nunca se recuperó. ¡Qué terrible! ¿Cierto? Regresemos libros atrás. Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 17. Del 14 al 17. Cito: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da,
y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti la ley que el Señor tu Dios escoja. Ay, perdóname, puse una palabra que no es ley, es rey. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a ningún extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis a este camino. Tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrás grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley y un libro en presencia de los sacerdotes. ¿Ya vio? Hizo exactamente lo contrario. No tendrás mujeres, no tendrás riquezas, no harás alianzas con otros. Y esto fue lo que hizo el sabio Salomón. Se equivocó trágicamente, ¿cierto? Ahora, Primero de Reyes, regresamos a Primero de Reyes, por favor. Pero ahora, capítulo 11. 11 versículos del 9 al 13. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? ¿Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿Ya vio? Entonces, vemos que esta es una característica una y otra y otra y otra vez. Tienen fallas los reyes. Después de la muerte de Salomón, la nación se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos fueron desobedientes en cuanto a Dios y su ley. Fuera de los 20 gobernadores de Judá, el reino del sur, solo 8 eran rectos delante de Dios. Ninguno de los 19 reyes de Israel, el reino del norte, conocían al Señor. Israel dio vueltas hacia atrás en apostasía y corrupción política y religiosa. Aunque el canal escogido por Dios para la redención del mundo lo había abandonado, Dios no abandonó su pacto con Abraham o David, ni dejó a su gente sin una voz. Los profetas, a través de todo el periodo de los reyes, Dios usó mensajeros especiales por medio de los cuales comunicó su voluntad a Israel y sus reyes. Los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron en nombre del Señor, no eran adivinos, hablaban en nombre o la palabra de Dios. Eran la boca de Dios y la conciencia espiritual de la nación. Tan importante era la claridad de su mensaje a Israel, que la consecuencia de que un profeta hablara por su propia cuenta le causaba la muerte. ¿Ya ve por qué no debemos de jugar con la palabra de Dios? No pongamos palabras que Dios nunca ha mencionado. Un pastor es un heraldo de Dios. Nunca debemos hablar lo que nosotros queremos decir, porque puede traer consecuencias graves, muy graves.
Note lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Deuteronomio capítulo 8, versículo 20. Cito: como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Como Israel abandonó a Dios, los profetas denunciaron su pecado, los llamaron al arrepentimiento y les advirtieron del juicio por venir, pero la nación no escuchó. Así está el mundo hoy. Hay pastores que realmente conocen la palabra de Dios, que realmente predican la palabra de Dios y que predican el pecado para que la gente tenga de qué arrepentirse y la gente no quiere venir. Más al contrario, son más vistos este tipo de pastores que predican con claridad la palabra de Dios. Ahorita con todo este movimiento, como lo he dicho yo antes, con todo lo que estamos viviendo con esto del COVID, ¿cómo que Dante Gebel dice que no se sujeten a las autoridades? ¿Perdón? ¿Que por qué no lo deben de hacer? ¿Perdón? Se está violando completamente el mandato de Dios. Tienen que sujetarse a las autoridades. Es por prevención. ¿Dónde está aquel otro que ya había reprendido al principio de la pandemia? Había reprendido al COVID para que no causara más muertes. ¡Qué ole! Estamos en el pico de la pandemia aquí en México y se están muriendo más y van a morir muchos más. Provocar una reunión masiva para que haya un contagiadero impresionante. ¿Qué pasó? Prediquemos la palabra de Dios como es, con claridad. No andemos jugándole. No estamos para enseñar lo que yo creo que es. Estamos para enseñar lo que la hermosa palabra de Dios nos dice y nos instruye con mucha claridad. Para eso estamos. Segundo de Reyes. Vamos allá. Segundo libro de Reyes, por favor. Capítulo 17. Versículos 13 al 14. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas. Ya vio, hay una amonestación. Tenemos que hablar en nombre de Dios. Y decirle al que es adúltero, pues que es adúltero, ¿no? Decirle al que se lleva algo que no es suyo, que es un ladrón, que es un tranza. Decirle al que mata que es un asesino. Decirle al que da dinero para que no le pase algo que es un sobornador. Y que todos estos son pecados. Y que si no se arrepienten de ellos van al infierno. Con todo y que me digan, ay, que fue una mentirita blanca. Es pecado. Y si usted no se arrepiente de esa mentirita blanca, va al infierno. ¿Ya vio? Es para amonestar. Pero obvio. A veces a mí no me sale así con mucha suavidad. Mi personalidad es diferente, pero me esfuerzo por hacerlo. Pero no voy a dejar de decirlo. Sea con o sin. ¿Me explico? El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, y no creyeron en el Señor su Dios. ¿No está así la gente hoy? No quieren escuchar, han endurecido su corazón. Y a veces se escudan o se resguardan detrás de un dicho que comúnmente he escuchado. Es que esto es lo que nuestros padres nos enseñaron.
eso no está nunca por encima. Nunca está por encima de lo que Dios dice. Porque aún de eso usted va a entregar cuentas delante de Dios. Por último, los profetas fueron perseguidos y asesinados por predicar un mensaje que la nación no quería escuchar. Los pastores que le dan lo que quiere escuchar, ¡ay, son bien vistos! Y allá sí van y hacen grandes ofrendas, porque solamente quieren aquietar su conciencia. Pero cuando un pastor se para enfrente de un púlpito y los lleva primero hacia la cruz de Cristo, y en donde fue derramada su sangre para que usted obtenga el perdón de sus pecados, y habla con claridad acerca del pecado, entonces no es bien visto. Y se van y juzgan. Usted va a entregarle cuentas a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Además, los reyes corruptos se rodeaban a sí mismos con falsos profetas que seducían al pueblo con promesas sin garantía. Escuche esto, se parece mucho a la realidad que estamos viviendo. Además, los reyes corruptos se rodeaban a sí mismos con falsos profetas que seducían al pueblo con promesas sin garantía de paz. ¿Sabe cuál es mi oración constante? Yo oro por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por todo su gabinete. Pero oro que cerca de ellos Dios ponga a un verdadero salvo, un verdadero creyente que les pueda llevar el evangelio no diluido y que les haga ver con claridad que hay pecado en sus vidas y que necesitan a Cristo. Esta es mi oración constante por nuestro presidente. A veces se rodean de gente que dicen que son espirituales, pero no hay garantías de paz, porque dicen lo que Dios nunca ha dicho, prometen lo que Dios no ha prometido. Ese es el gran problema. Note lo que dice Ezequiel, por favor. Vamos adelante. Ezequiel, en el capítulo 17. No es cierto, permítame. Capítulo 13 de Ezequiel. Me confundí de cita. Ezequiel, capítulo 13. Versículos del 1 al 4. Ezequiel habló durísimo. Durísimo habló Ezequiel. Si Dios permite, después tendremos un estudio sobre Ezequiel. Es un libro hermosísimo. Muy largo, pero hermoso en contenido. Note. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan su propia inspiración. Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido sus profetas, oh Israel. ¿Ya vio? Ahora note lo que dice el mismo libro, pero ahora en el capítulo, no es cierto, mismo capítulo de Ezequiel, versículos del 8 al 10, note. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas, hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la casa de Israel. Y sabéis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz, y cuando alguien edifica un muro, he aquí, ellos lo recubren con cal. Di pues a los que lo recubren con cal que caerá, vendrá una lluvia torrencial, y caeréis vosotras piedras de granizo,
y se desvanecerá, perdón, y se perdón, se me traba la lengua, desencadenará un viento huracanado. Hay perdición por estos falsos profetas. Por eso tenemos la palabra de Dios completa, clara. Escuche, escrita para nuestro beneficio. Solo tenemos que estudiarla todos los días. ¿No se parece esto a lo que estamos viviendo hoy? Consecuentemente, Dios derribará el reino y todo lo que había construido Israel. El juicio vendrá a través de la invasión y cautividad final de toda la nación por poderes extranjeros. Eso es lo que le está pasando a Israel hasta aquí. Y note cómo tiene mucho parecido con lo que vimos, con lo que vivimos hoy. Mucho parecido tiene. Por eso yo le quiero invitar a que siga estas transmisiones todos los días a las 2 de la tarde, más que todos los días de lunes a viernes. La idea es darnos cuenta cómo Dios ha tenido misericordia, cómo el ser humano es idólatra, es pecador, se desvía una y otra y otra y otra y otra vez. Y Dios es misericordioso y clemente. Si el Señor nos concede vida para mañana a las 2 de la tarde, estaremos tocando el tercer punto de todo esto que estamos estudiando, que es esperando durante los años de cautividad. Por el momento, por ahorita es todo, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Déjenme por favor orar, terminar y regreso a saludar a los que llegaron y se sentaron hasta atrás que ya no vi. ¿Les parece? Déjenme orar por favor. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las personas que nos siguen a través de esta red social. Permite, Señor, que todos podamos seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias por toda tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, que vamos viajando ahí dentro de ella en un vuelo muy rápido, pero aprendiendo mucho. Padre, no permitas que tu palabra vuelva vacía, que cumpla el cometido para el cual tú la envías a todas estas personas. En el nombre de Jesús oramos, mi Dios. Amén.